Bendiciones para todos. En este su espacio, Cartas Abiertas, el podcast, el día de hoy vamos a estar viendo cómo el Señor manifiesta abiertamente a la humanidad que Él es la resurrección y la vida a través de la muerte de Lázaro. Lázaro era hermano de María y de Marta, tres hermanos que conformaban una familia muy especial para el Señor, con el cual compartía mucho tiempo en la medida que él pudiera. Entonces resulta que el Señor está en sus cosas, en los negocios de su padre, está él con sus discípulos y se enferma Lázaro, el hermano de ellas. Marta le manda a decir al Señor: por favor, Señor, ven a visitarnos porque Lázaro, mi hermano, se enfermó. Cuando Jesús oyó estas palabras, esta noticia, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Él ya sabía que había un propósito con esta situación. Por ese motivo él se quedó 2 días más allí en ese lugar con sus discípulos. Pero pasados esos 2 días le dijo a los discípulos: bueno, nos vamos para Judea. Los discípulos se asustan, los discípulos le dicen: Señor, pero ¿cómo es posible que tú quieras ir a Judea si la última vez que tú estuviste allí los judíos te querían apedrear? ¿No te puedes exponer? Y el Señor responde, dice: ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Él les estaba diciendo allí: no se preocupen, yo soy la luz de este mundo. Ustedes conmigo no van a tener ningún tropiezo. Y también les digo: nuestro amigo Lázaro duerme y yo tengo que ir a despertarlo. Pero sus discípulos no entendieron lo que Jesús les quería decir. Jesús les quería decir era que Él lo iba a levantar de ese sueño profundo llamado muerte, en el cual Lázaro había caído, y que lo iba a levantar. Como ellos no le entendieron, entonces el Señor fue mucho más claro y les dijo: mire, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, dice, me alegro de no haber estado allí, porque esto tenía que suceder para que ustedes, estando al lado mío, viendo que Lázaro ya ha muerto, crean en que yo soy la resurrección y la vida. Por eso nos vamos a verlo. Entonces se fueron, cogieron camino, y cuando Jesús llega al pueblo, que era un lugar, todavía no era la casa propia de las hermanas, cuando él va llegando se encuentra con Marta, que estaba por allí. Y Marta lo ve, va a donde él, lo alcanza y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí con nosotras, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Le hace como una especie de sepulcro. Le dice: Lázaro ya lleva 4 días de muerto, él ya está en el sepulcro. Y el Señor le dice: no te preocupes, tu hermano va a resucitar. A lo que ella responde: sí, Señor, sabemos que vamos a resucitar en el día final, dice. Eso va a pasar. Pero nosotros queríamos era que nuestro hermano no muriera. Y ella le dice: pero yo sé que a una hora Dios te dará, lo que te pidas. Entonces el Señor le dice a Marta, le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir a este mundo. Aquí el Señor se está mostrando plenamente como la resurrección y la vida, y nos está diciendo a través de esta carta abierta, nos está diciendo: el que cree en mí vivirá, aunque haya muerto. Todos tendremos que pasar por esta muerte. Este cuerpo no ha sido todavía restaurado, glorificado, no lo ha sido. No ha sido redimido como tal. Por lo tanto, tenemos que pasar por esta muerte segura, pues todo el mundo tenemos que pasar por allí. Pero a lo que el Señor se refiere es a la segunda muerte, en donde realmente después de ella sí hay vida, pero hay vida para salvación o para muerte eterna, para condenación. Entonces, diciendo esto, pues Marta dejó al Señor allí, se fue presurosa a buscar a María y a contarle, a decirle:
Jesús llegó y María está en su casa, ¿no? Y hay gente con ella que la está acompañando en esos primeros días de fallecimiento, acompañándola en su dolor. Cuando María oye esto, María se para y sale corriendo a buscar al Señor, a encontrarse con Él. Pero también los que estaban con ella salieron escucharon que Jesús había venido, entonces dijeron, no, ¿será que va a ver a María y a Marta ya pues llorar en el sepulcro? Los judíos comenzaron a decir, bueno, ¿y por qué llega hasta ahora? Como siempre murmurando. Resulta que cuando el Señor ve a María, perdón, y a los judíos que la estaban acompañando, pues vio a María llorar por su hermano, vio a la gente que les acompañaba también muy dolidos por esta situación, y él se conmovió profundamente dentro de sí, que lloró. Esto es bien hermoso porque nos damos cuenta de que Jesús se identificó con nosotros en nuestra humanidad. Cuando nosotros lloramos, cuando estamos dolidos, aquí estamos hablando del fallecimiento de alguien, estamos y debemos estar completamente seguros de que el Señor se compadece porque el Señor se identifica con el dolor, con ese dolor humano por pérdidas, por dolores en nuestro corazón. Y Él se conmovió profundamente y llegó al llanto, llegó a sentir ese dolor que los demás estaban sintiendo. Y les pregunta, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está Lázaro? Entonces, y siempre van a murmurar y comenzaron a decir, mire Jesús cuánto lo quería. Miren cuánto lo amaba, pero no estuvo aquí para poderlos ayudar. Y comenzaron a decir, ¿será que que fue capaz de abrirle los ojos a un ciego, va a ser capaz o hubiera sido capaz de impedir que Lázaro muriera? Pero lo que ellos no tenían ni idea era que la capacidad de Jesús era absolutamente asombrosa. Todo lo que Jesús hacía dejaba a la gente en asombro, pero no tenían ni idea de cuán asombrosos iban a quedar cuando se dieran cuenta que cuando Jesús lo llamara, Lázaro se levantaría de esa muerte, de ese sueño profundo, se levantaría después de 4 días de haber sido sepultado. Entonces, cuando ya él llega, digamos, al sepulcro, dice que era una cueva que la entrada estaba tapada con una piedra. Y les dijo, quiten esa piedra. Y la gente ya asombrada comenzaron a murmurar, pero ¿cómo van a quitar esa piedra? Ese cuerpo debe estar oliendo horrible. ¿Qué pretende con esto? Él no ha entendido que Lázaro lleva allí 4 días ya sepultado. Entonces Jesús les contestó, no te dije, le dijo, creo, se lo dijo a Marta, le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista al cielo, a su Padre, le dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. Ustedes se imaginan la impresión de esta gente. Dice, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Imagínense la impresión de estas personas que fueron testigos que Lázaro realmente había enfermado, había muerto, lo habían sepultado, llevaba 4 días, pero llegó Jesús y con su voz poderosa lo levantó de entre los muertos. Entonces aquí ya surge la conspiración para matar a Jesús, porque esto ya realmente había sido, como decimos nosotros, lo máximo que hubiese podido ocurrir para provocarlo realmente a que la conspiración para matarlo cogiera fuerza y prácticamente se diera lugar en esto. Entonces, muchos de los que estaban con María, con Marta allí, pues se asombran de ver lo que está pasando y salen corriendo a contárselo a los fariseos. A ese grupo que estaba allí le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces ellos, claro, o sea, esto ya es una etapa, porque ¿cómo es posible que
haya resucitado un muerto. Hicieron un consejo y ya comenzaron a decidir realmente cómo era que iban a hacer para llevar a cabo el plan que tenían en mente. Entonces comenzaron a decir, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir haciéndolas, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Entonces dice que uno de ellos, llamado Caifás, que era un sumo sacerdote, él estaba como en ese turno de ser llamado sumo sacerdote. Judío, era un hombre judío. Dios lo utilizó para que a través de él profetizara quién era Jesús y lo que iba a pasar con él. Entonces Caifás se para y dice, ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación. Pero él dijo eso y seguramente él no tenía ni idea de lo que estaba diciendo también. Fue utilizado para que de su interior salieran estas palabras. ¿Por qué motivo? Porque dice, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre. Y ese era el propósito de Dios Padre al enviar a su Hijo. Que muriera un solo hombre a cambio de toda la humanidad pecadora. Un solo hombre que nunca había pecado. Era conveniente y que no pereciera toda la nación. Eso lo dijo él en sus palabras, pero realmente no estaba muy consciente de lo que decía. Dijo, la palabra nos dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que profetizó sobre Jesús y sobre la nación. Dice, así que desde ese día convinieron mucho más en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público. Él ya dejó de andar en las plazas públicas, como diríamos nosotros, para estar mucho más en intimidad, para también él, porque él también comenzó a preparar a sus discípulos, para estar más cerca de ellos, para consolar mucho más su corazón acerca de lo que venía, de lo que iba a pasar. Dice, por eso se retiró más bien a una región cercana en el desierto, donde se quedó allí con sus discípulos. Ese pueblo fue llamado Efraín. Dice que faltaban muy pocos días para la Pascua judía, y comenzaron a buscar a Jesús, y a buscarlo, y comenzaron a murmurar y a decir, ¿este no va a ser capaz de presentarse a la fiesta de la Pascua? ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Será que no va a venir a la fiesta? Pero por su parte los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado ya la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Continuamos.